Buenos días, mi nombre es Marcel Rodríguez y les voy a presentar aquí mi ficha relacionada con el impacto de la COVID-19 en la psicosis. Bueno, Siria S y Día J. Cuarentena COVID-19 relacionada a síntomas psicóticos. Revista Colombiana de Psiquiatría, 2021, volumen 1, de la página 39 a la 42. Se presentan 3 casos clínicos, todos ellos con diagnóstico al alta de episodio psicótico breve. En estos casos seleccionados, las restricciones sociales implementadas a consecuencia de la COVID-19 han tenido un papel muy relevante como estresor externo para la aparición de síntomas psicóticos en los pacientes. Debido al carácter único de la situación que estamos experimentando actualmente y el incremento de pacientes hospitalizados con desórdenes psiquiátricos relacionados con COVID-19, en nuestra pequeña unidad en el Hospital Universitario Miguel Servet, hemos recolectado 3 casos con el diagnóstico de desorden psiquiátrico breve. Mujer de 42 años, soltera sin hijos, con antecedentes psiquiátricos de trastorno de adaptación. 7 días tras la muerte de su hermano, con buena respuesta a fluoxetina. Tiene buen funcionamiento social y ocupacional. Trabaja como auxiliar de enfermería. Durante el estado de emergencia nacional, la paciente fue encontrada en la calle con alteración del comportamiento. Habla delirante, de carácter místico religioso y deseo de muerte. Expresa ella: debo morir para salvar a la humanidad de esta epidemia. Angustia intrapsíquica, con mayor latencia de respuesta, bloqueo de pensamientos fluctuantes y estupor, e inestabilidad emocional secundaria a síntomas psicóticos. Su régimen farmacológico, olanzapina y fluoxetina, se ajustó en consecuencia. Su sueño se reestructuró, su ansiedad disminuyó, lo que le permitió concentrarse en la realidad y producir una crítica adecuada de las ideas autodestructivas que había verbalizado, como el sacrificio por la humanidad, y un sentimiento emocional. Todo esto mejorando notablemente. Algunos autores sitúan el número de personas infectadas que padecen síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones entre el 0,9 y el 4%, aunque con un grado de evidencia moderado. Estos síntomas podrían aparecer en personas psicológicamente vulnerables infectadas por COVID-19 y su origen sería multifactorial, debido a la vulnerabilidad preexistente, el propio virus, causas iatrogénicas, etc. Los pacientes aquí presentados no tienen infecciones por COVID-19, aunque la situación de la epidemia fue un estresante externo importante para ellos. La psiquiatría se enfrenta a un nuevo paradigma. Los expertos sugieren que podemos anticipar un aumento de la enfermedad mental directa o indirectamente relacionada con la pandemia de la COVID-19. Episodios psicóticos breves como los que aquí se presentan, duelo patológico, trastorno de estrés postraumático, etc. Por lo que es necesario contar con las herramientas adecuadas para identificar y tratar los problemas que van a surgir en el próximo mes, así como una gestión eficaz de los recursos. Bueno, cabe destacar que eran 3 casos clínicos. En este caso tomé solo uno, que era el caso más general y el que se relacionaba con los demás, y esto se dio en lo que es la nación de España, que en este caso surgió por lo de la emergencia nacional, ahí se refería a España. Es importante de por sí lo que es el tema de la psicosis y el COVID, porque normalmente toda la psicosis o muchas de las enfermedades mentales o trastornos psíquicos tienen un detonante o un causante. Normalmente este detonante está dado por alguna situación en donde hay un estrés continuo o por lo menos una situación de estrés agudo o una situación de trauma agudo bastante intenso. Que bueno, sabemos actualmente que la pandemia por la COVID-19 ha representado para muchos una situación de alarma, no solo a nivel, por ejemplo, si vamos al nivel de comunidad, lo que es a nivel de naciones, grupos, entre otros, o familias, sino también a nivel individual. Si una persona carece de las herramientas emocionales para poder afrontar todo lo que son este tipo de situaciones en donde está el aislamiento, separación en lo que son las familias, pareja, la disminución de actividades sociales como por ejemplo viajar o viajar con amigos o reuniones bastante comunes que se hacían anteriormente con amigos o personas de nuestro cariño, de alta estima, pues ya al reducir todo esto la persona tiene que tener herramientas y si no las posee puede caer o ser más propenso a tener un cierto tipo de episodio psicótico, ya sea un episodio psicótico breve, que puede tener una cierta resolución o con cierto tratamiento en específico, o puede caer en otros tipos de trastornos del espectro de la esquizofrenia, la bipolaridad, entre otros, si no se manejan de manera adecuada y se exacerba de manera brusca lo que son los signos y síntomas o lo que es la desesperanza, entre otros tipos de
de sentimientos, por lo que es importante destacar este tipo de fichas, este tipo de investigaciones, sobre todo por el hecho de contar con las herramientas adecuadas. Saber que existen personas que pueden tener un tipo de desorden o son más susceptibles y que sí, el COVID tiene un impacto sobre lo que es la salud mental, desencadenándose, por ejemplo, en este caso, en psicosis. Buenas noches, doctor, doctora, compañeros. Mi nombre es Alexander José Ríos Figueroa y a continuación le presentaré mi ficha, que fue presentada por Sánchez, Peniche, Rivera, González, Martínez y Monares, teniendo como título Psicosis del personal de salud en tiempos de COVID-19, publicado en el año 2020. La pandemia por COVID-19 tiene fecha de inicio, pero aún no fecha final. Las anécdotas, los aciertos, los errores, las enseñanzas son parte del hacer cotidiano. Se han ido intensificando las repercusiones en el ámbito laboral e incluso personal. A través de esta investigación se pretende exponer las problemáticas en el ámbito emocional que aqueja a los trabajadores de la salud en tiempos de COVID-19. La preocupación en el personal de salud abarca miedo a contagiarse y miedo al contagio de familiares, amigos o compañeros. Lo anterior conlleva renuncias al trabajo, dejando de lado el interés económico y pensando en la renuncia laboral como medida desesperada en esta pandemia. La falta de profesionalismo o vocación no son las razones, sino que sencillamente faltan equipos de protección personal, insumos, medicamentos específicos, equipos para ventilación mecánica e incluso la ausencia de un espacio físico, como área específica disponible para la atención de pacientes COVID-19. El gran número de casos sospechosos y confirmados y a la carga abrumadora de trabajo, por supuesto que también influyen, aunque son situaciones del día a día en nuestros hospitales públicos, incluso antes de la pandemia de COVID-19. Aún así, se tiene calidad y calidez en la atención del paciente. Siempre es digna de reconocerlo al personal de salud. Se realizó una encuesta personal vía correo electrónico y redes sociales, la cual incluyó 10 preguntas que fueron hechas al personal entrevistado. El requisito indispensable fue que atendieran pacientes sospechosos o confirmados COVID-19. Los encuestados fueron médicos y enfermeras de los servicios en los que laboran, urgencia, piso, donde se realizan las hospitalizaciones, UCI y quirófano. Incluimos hospitales públicos y privados. Se encuestaron 150 elementos del personal de salud. De ellos, 66.6% considera que el origen del SARS-CoV-2 es una zoonosis, 26% considera que es una guerra entre naciones poderosas y 4 y 2.66% refiere que es un castigo de Dios o que no existe respectivamente. La mayoría, como un 63.3% del personal de salud, piensa que solo el 25% del personal de sus hospitales se encuentra capacitado para atender pacientes con COVID-19. 24% opina que 50% y 8.66% considera que es 75%. Y solo 3.3% piensa que es 100%. La ansiedad fue el sentimiento más frecuente en 65.33%, pero 17.33% presentó enojo, pánico un 9.33% y por último 8% le fue indiferente. La principal carencia según la percepción del personal es el equipo de protección personal, seguida del equipo tecnológico y ventiladores con un 26.6%. 12% percibió que faltaba recurso humano, ya sea médico, enfermera o inhaloterapeuta, y un 66.66% medicamento. La principal preocupación personal de médicos y enfermeras es infectar a algún miembro de su familia con un 68%, infectarse 18%, morir 12% y solo 2% estaba preocupado por su economía en estos momentos. Además, 65% sabe que el nivel socioeconómico es distinto como factor de riesgo para esta enfermedad. 19% considera que el nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo para contagiarse. 10.66 y 3.88% considera que el nivel socioeconómico medio y alto como factor de riesgo. Entre los entrevistados, la principal fuente de información fueron los textos médicos, televisión y radio, redes sociales, y un 1.33% utilizó como fuente de información a sus compañeros, amigos y familiares. Así también, 58% sabe que la edad para contagiarse es indistinta. El 22.66% considera que la enfermedad afecta a los adultos maduros, comprendiendo un rango de 36 a 59 años.
un 16% a los mayores de 60 años y un 2.66% a adultos jóvenes, comprendidos de 18 a 35 años. Y no hubo quien opinara que los menores de 18 años tienen menor riesgo de infectarse. Un porcentaje de 84.66% de los encuestados está de acuerdo que el personal mayor de 60 años, así como con enfermedades crónico-degenerativas, inmunodeficiencia o alguna otra condición, fuera a casa como medida de protección, pero 15.33% no está de acuerdo con esta medida. Finalmente, 52% considera que el principal mecanismo de contagio es tocar ojos, nariz, boca, con manos contaminadas, 37.77% las gotas de flujo o los aerosoles suspendidos en el aire por tiempo determinado. 1.33% piensa que es porque el virus se encuentra suspendido permanentemente en el aire. Y por último, un pequeño porcentaje de 1.33% cree que se puede contagiar con tan solo tocar al paciente. Entonces, como conclusión, podemos decir que la pandemia de COVID-19 es una crisis de salud que dejará estigmas emocionales, y no solo en la sociedad, sino también en el personal de salud. La cuarentena y lo que ésta conlleva ha cambiado abruptamente la vida diaria de las personas, pero los hospitales colapsados y la gran cantidad de muertes que vemos diariamente está marcando la vida y las emociones de médicos y de enfermeras. Los sentimientos, buenos o malos, no se pueden evitar, pero sí lo podemos controlar. Por lo que todas las emociones que percibimos en esta pandemia son parte de ella y al final quedarán atrás. Lo importante es evitar el comportamiento egoísta entre nosotros, entre el personal de salud y con nuestra sociedad. En tiempos de amenaza, que no domine el impulso para ayudarse a uno mismo a toda costa, sino el impulso para ayudar a los demás. Muchas gracias, doctor o doctora. Valdés M., López A., Palermo F., Martínez I., Martín V., Crespo B. y colaboradores. Psicosis reactivas en el contexto de la pandemia de la COVID-19, perspectivas clínicas de una serie de casos. Revista de Psiquiatría y Salud Mental, año 2020, volumen 13, de la página 90 a la 94. El mundo está experimentando un escenario extremadamente estresante a causa de la pandemia del COVID-19. Esta situación inesperada y dramática podría incrementar la incidencia de los problemas psiquiátricos, de salud mental y entre otros los trastornos psicóticos. El objetivo de este documento es describir una serie de casos de psicosis reactiva breve debido al estrés psicológico debido a la pandemia del coronavirus. Se reportan una serie de casos que incluyen a todos los pacientes con psicosis reactiva en el contexto de la crisis de la COVID-19, ingresados en los hospitales universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena, Sevilla, España, durante las 2 primeras semanas de la cuarentena obligatoria a nivel nacional. En este breve espacio de tiempo, 4 pacientes cumplieron los criterios de trastorno psicótico breve del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, edición 5 o DSM-5. Todos los episodios fueron desencadenados por el estrés derivado de la pandemia del COVID-19, y la mitad de los pacientes presentaron un comportamiento suicida grave a su ingreso. Actualmente se están asistiendo a un incremento del número de trastornos psicóticos reactivos breves, como resultado de la pandemia del COVID-19. Este tipo de psicosis tiene un elevado riesgo de comportamiento suicida y, aunque es transitorio, tiene una elevada tasa de recurrencia psicótica y baja estabilidad diagnóstica a lo largo del tiempo. Por tanto, somos partidarios de una supervisión estrecha tanto en la fase aguda como en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Bien, en primer lugar vamos a definir lo que es el concepto de psicosis reactiva, también llamada psicosis psicógena. Esta abarca un conjunto de condiciones psicóticas que son de inicio agudo de corta duración que están desencadenadas por un trauma psicológico. Estas se incluyen en la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades o CIE-10 en la categoría de trastornos psicóticos agudos y transitorios. Por otro lado, como lo mencioné en el resumen, también se incluyen en la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o DSM-5 en la categoría de trastorno psicótico breve. La pandemia actual está provocando que haya efectos psicológicos negativos en la población, no solamente por el miedo a contagiarse, sino también porque se han implementado medidas de aislamiento y cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad. Este confinamiento ha provocado que se restrinja la libertad de las personas, las rutinas
y el ritmo de vida convencional a la cual estaban acostumbrados. Por otro lado, también implica la separación forzada de estos con sus familiares y amigos, lo que además aumenta la incertidumbre sobre lo desconocido y un sentimiento de pérdida del control sobre la vida misma. También cabe destacar que existe entre estas personas estigmatización y la pérdida de la estabilidad económica, lo cual también puede aumentar la angustia emocional en la población como tal. Por otro lado, esta es una era que está dominada por exceso de información digital y por las redes sociales. Y esta proliferación de noticias falsas que actualmente tenemos y de las teorías de conspiración que han salido a la luz han contribuido aún más a aumentar esa preocupación y esa alarma en las personas. Este escenario que acabo de mencionar es sumamente estresante y podría desempeñar un papel súper importante en la génesis de diversos trastornos psiquiátricos, en este caso de la psicosis, y también podría ser un factor de riesgo importante para la descompensación de pacientes que ya tengan trastornos psicóticos previos. Otro punto importante a tener en cuenta es el riesgo de recurrencia y la inestabilidad diagnóstica de los trastornos psicóticos de corta duración, porque aunque estos son breves, como su nombre lo dice, psicosis reactiva breve, tradicionalmente se han considerado que sus condiciones clínicas son de buen pronóstico en casi la mitad de los casos, y su evolución hacia los trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, son pocas, pero sin embargo se pueden presentar. Como conclusión, esta pandemia y la cuarentena obligatoria a nivel nacional impuesta por las autoridades para controlar la propagación del virus vienen a constituir un factor de riesgo para todo tipo de síntomas psiquiátricos. Estas condiciones psicóticas que se presentan en los pacientes como consecuencia de la cuarentena constituyen un alto riesgo de suicidio. Además, también constituyen un riesgo para los pacientes con diagnósticos psiquiátricos previos para las recaídas. Además, por la baja estabilidad diagnóstica de esta patología, hace necesaria que haya una estrecha monitorización clínica de estos pacientes para evitar entonces así que haya descompensaciones o que aparezcan estos trastornos en la población. Buenas tardes, mi nombre es Eximar y voy a hablar sobre los síntomas psicóticos en relación por cuarentena COVID-19 a propósito de 3 casos. Tenemos que la emergencia sanitaria internacional que ha supuesto la enfermedad COVID-19, así como las necesarias medidas que se han ido adoptando, como la cuarentena domiciliaria, el aislamiento social, entre otras, estas van a tener una repercusión en la salud mental, igual que ha sucedido en anteriores pandemias. El repentino cese general de todo tipo de actividades no tiene precedentes en la historia reciente y no existe por el momento suficiente investigación sobre la repercusión que está teniendo esta situación en el bienestar psíquico de la población, puesto que nos encontramos todavía en una fase inicial del proceso. Debido a la singularidad de la situación que se vive actualmente y el aumento de los pacientes hospitalizados con trastornos psicóticos relacionados con COVID-19, se van a presentar 3 casos, caracterizados por una descompensación psicopatológica aguda durante el estado de alarma en España a causa de la epidemia por COVID-19. Tenemos en el caso 1 una mujer de 46 años, madre de 2 hijos, separada con antecedentes de episodios psicóticos breves en el 2012. Tiene una buena respuesta a antipsicóticos atípicos. Desde entonces su psicopatología ha permanecido estable con buen funcionamiento sociolaboral. La paciente trabaja como auxiliar de enfermería. La situación actual que está motivada por la cuarentena domiciliaria que la paciente estaba realizando por indicación de salud laboral, puesto que la paciente pudo haber tenido contacto con una compañera de trabajo positiva COVID-19. En este contexto de aislamiento se produjo una descompensación psicopatológica en forma de insomnio, de días de evolución, cambios en su rutina diaria, con desorganización de los hábitos, repliegue autista, suspicacia y angustia, y llega a tener ideas de perjuicio. El coronavirus no existe, se lo están inventando todo para separarme de mis hijos. En este primer plano aparecieron la habilidad afectiva, taquixiquia y cierta expansividad yoica. Durante su ingreso se aumentó la dosis de paliperidona y se inició valproato. Visto el componente afectivo, se produjo una progresiva mejoría de la clínica psicótica y se logró el descanso nocturno de esta paciente. En el caso número 2 tenemos que es una mujer de 42 años, soltera, sin hijos, con antecedentes psiquiátricos de trastorno adaptativo tras el fallecimiento de su hermano.
con buena respuesta a la fluoxetina, tiene buen funcionamiento sociolaboral, trabaja también como auxiliar de enfermería. Durante el estado de alarma nacional encontraron a la paciente en la vía pública con conductas alteradas, discursos delirantes de corte místico religioso y deseos de muerte. Tengo que morir para salvar a la humanidad de esta pandemia. Al ingreso, esta paciente mostraba una intensa angustia intrapsíquica, con latencia de respuesta aumentada, tenía bloqueos del pensamiento y estupor fluctuante, así como la habilidad emocional secundaria a clínica psicótica. Conforme se ajustaba la pauta farmacológica olanzapina y fluoxetina, se reestructuraba el sueño, disminuyó la ansiedad de esta paciente, lo que le permitió centrarse en la realidad y elaborar una crítica adecuada de las ideas autolíticas que verbalice como sacrificio por la humanidad, y mejoró notablemente el tono afectivo de esta paciente. En el caso número 3, tenemos una mujer de 27 años, soltera y sin hijos, con antecedentes psiquiátricos de episodio psicótico agudo polimorfo. En el contexto de reacción aguda al estrés, había tenido buena respuesta al tratamiento con olanzapina, ya no precisaba el tratamiento psicofarmacológico ni de seguimiento por salud mental, consumía cannabis habitualmente. La paciente reside en España desde los 18 años y estaba trabajando como profesora de idiomas. La situación de epidemia por COVID-19 ha motivado el cese de su actividad laboral. Los compañeros de piso de esta paciente avisaron a los servicios de emergencia por alteraciones conductuales y agitación en el domicilio. La paciente llevaba días sin dormir y relacionaron su estado de confinamiento por el coronavirus y el distanciamiento de familiares que viven en otro país. Durante las últimas semanas, la paciente había estado cada vez más irritable, puesto que tenía previsto viajar fuera del país a visitar a su familia y la situación de emergencia sanitaria se lo impidió. A su llegada a urgencias, la paciente presentaba un discurso incoherente, disgregado, rechazaba la ayuda médica en todo momento y dudaba de que los profesionales que la atendían realmente lo fueran. El ingreso fue de carácter involuntario, de breve duración, puesto que la respuesta a la olanzapina y las dosis bajas de haloperidol fue rápida y favorable. Como podemos ver en estos casos seleccionados, las restricciones sociales implementadas a consecuencias del COVID-19, estas tuvieron un papel muy relevante como estresor externo para la aparición de síntomas psicóticos en los pacientes. El diagnóstico al alta fue de episodio psicótico breve y en todos ellos la respuesta al tratamiento antipsicótico fue precoz y favorable. 2 de las pacientes presentadas ya habían tenido episodios psicóticos, mientras que la paciente del caso 2 fue la primera vez. A diferencia de otra serie de casos similares publicadas, nuestras pacientes tenían antecedentes psiquiátricos. Se pueden intuir una estructura mental más vulnerable a estresores externos y una menor capacidad de adaptación a circunstancias desfavorables. En los casos 2 y 3 se pudo comprobar antecedentes en este sentido dentro de los trastornos de adaptación. Como conclusión, podemos hablar de que la psiquiatría se enfrenta a un nuevo paradigma. Los expertos señalan que es previsible un repunte de la enfermedad mental relacionada directa o indirectamente con la pandemia de COVID-19, episodios psicóticos breves como los aquí presentados, duelos patológicos, trastornos de estrés postraumático. Y para ello es necesario tener las adecuadas herramientas que permitan identificar y tratar precozmente los problemas que van a ir surgiendo en los próximos meses, así como una gestión eficaz a los recursos. Mejía y colaboradores. Factores asociados al fatalismo ante la COVID-19 en 20 ciudades del Perú en marzo de 2020. Revista de La Habana de Ciencias Médicas, 2020, volumen 19. La pandemia del COVID-19 ha generado estas reacciones diversas y estas aún no han sido medidas en la población latinoamericana. En todo el mundo se han reportado pacientes que ante una enfermedad o condición han tenido ideas e incluso acciones fatales. Por ejemplo, en algunos países europeos se evidenció la asociación entre el intento de suicidio frente a algunas enfermedades neurológicas, ACV, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer, y también se ha evidenciado la asociación de intento suicida o ideación suicida, depresión, con enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares en China y Estados Unidos, con ideación suicida, incluso ya está llegando el suicidio. En este caso el estudio es en Perú y no escapa tampoco de esto. Acá en Latinoamérica también se han reportado múltiples investigaciones que muestran que situaciones similares, como que 1 de cada 4 adultos mayores con enfermedad crónica tienen depresión establecida.
y que el 28 de los pacientes de 16 y 30 años presentó muerte por suicidio asociado a una depresión severa, y 12 al 100% de los pacientes diagnosticados con VIH tuvieron ideación suicidio o algún grado de depresión respectivamente. Esto tampoco solo vamos a verlo en los casos de enfermedades comprobadas, sino que en situaciones estresantes que se han vivido en los últimos años en epidemias como por ejemplo el Zika, chikungunya, dengue, entre otras. Esto podía deberse a esta ansiedad de las personas, a esta ideación, a la alta capacidad de transmisión y a la declaración de emergencia sanitaria mundial, entre otras. Además, en la COVID-19 el pánico se incrementa por la proclamación de medidas extraordinarias en los diferentes países: el cierre de fronteras, aislamiento social, cancelación de eventos masivos. Todo esto provoca reacciones negativas en la población, provoca pánico, miedo, temor a infectarse entre ellos mismos, infectar a sus familiares. Todo esto en conjunto podría llevar a pesar incluso a tomar decisiones fatales como el suicidio. El objetivo de esta investigación es determinar cuáles características y factores están asociados a la percepción de un fatalismo ante la infección de COVID-19 en pobladores en 20 departamentos del Perú. En materiales y métodos se hace un estudio transversal analítico y multicéntrico y en las 20 poblaciones del Perú. Se toma una muestra no aleatoria a través de un muestreo de tipo de bola de nieve, y los criterios de inclusión que se aplicaron fueron que las personas tengan residencia en el Perú, que mostraran interés en participar en la investigación y reportaran tener o no algún riesgo para complicación de COVID-19, por ejemplo, ser anciano, paciente oncológico o con alguna enfermedad hipertensiva. Y no hubo exclusiones para la toma de la muestra. La muestra al final quedó conformada por 2.466 personas y la investigación se basa en la aplicación de un cuestionario que mide la percepción o creencia de posibles situaciones después del contagio por COVID-19 a través de 7 ítems. Los 7 ítems les preguntaban: creo que en mi trabajo o universidad me contagiaron de coronavirus, creo que infectará a mis familiares después de contagiarme, creo que me internaría en el hospital por una complicación, creo que al contagiarme de este virus me deprimiré, creo que al contagiarme de este virus podría fallecer, creo que al contagiarme de este virus podría tomar una decisión fatal, creo que esto es evidencia del fin del mundo. Y todos los ítems contenían solo 5 respuestas posibles, que eran muy desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y muy de acuerdo. Y también se consideraron variables importantes como sexo, edad, religión, grado de instrucción, también se consideraban para la estadística. Los resultados que estos arrojan es que el 86% percibían que iban a infectar a sus familiares y amigos. El 76% percibía que se infectarían en el trabajo o donde estudian. El 64% pensó que tendría una complicación. Y también fueron altos porcentajes de personas que estaban de acuerdo, muy de acuerdo, que se iban a deprimir. Un 26% pensó que podían fallecer. Y un 17% pensó que era evidencia del fin del mundo, y una decisión fatal de suicidio. Un 9% de la muestra de 2.400 personas pensó que tenía una ideación de suicidarse. En los resultados del estudio, en los factores que se asocian en un modelo multivariado, se encontró que las mujeres percibieron que se contagiarían en su trabajo o centro de estudio, y que luego ellas podían contagiar a sus familiares o amigos. Y a mayor edad también hubo una mayor percepción de poder contagiar a sus familiares y que se complicarían. Y los que tenían un riesgo para complicación por COVID-19 tuvieron una mayor percepción de poder contagiar a sus familiares o amigos o que se complicarían. Y las personas no religiosas, agnósticos, tuvieron una menor percepción de complicarse. En la discusión del trabajo, encontraron que hay una gran cantidad de personas que pensaban que podían fallecer, y encontraron también una gran cantidad de personas que pensaban que se acercaba el fin del mundo o que podían tomar una decisión fatal, una de cada 10 personas respectivamente. Estas percepciones muestran que un gran porcentaje de la población tiene mucho miedo y que podrían pensar en desenlaces fatales.
por los que en pandemias como esta se tiene que brindar mucha información a la población por medios confiables, entendibles, con el fin de propagar información correcta que evite el pánico. Esto se debe manejar con apoyo de salud mental, tanto durante la crisis como posterior a ella, ya que, como se ha demostrado en otros desastres, es importante que el estrés postraumático sea medido e intervenido. La percepción del contagio en el trabajo y en centros de estudios que puedan contagiar a otros miembros de su familia o amigos o que se puedan deprimir fue mayor en las mujeres. Y esto muestra es que en ellas son las que tienen un poco más de ansiedad y estrés en estas situaciones, que también se ha comprobado en otras investigaciones. Y también se encontró en la discusión que a mayor edad había una mayor percepción de que se podrían contagiar a otros miembros de su familia y que se podrían deprimir mucho más y que podían morir o hasta tomar una decisión fatal en edades mayores. Estos datos evidenciaban que los adultos mayores son los que se encuentran en mayor riesgo de generar cuadros graves por esta enfermedad. En la conclusión del trabajo se concluyó que los factores asociados a una actitud fatalista de la pandemia de COVID-19 en el Perú era que ser mujer, tener mayor edad, ser paciente de riesgo y pertenecer a una religión, en contraste a los ateos diagnósticos que tuvieron una menor percepción de fatalismo. La conclusión de todo esto en relación al suicidio es que es importante dar información adecuada ante una pandemia como es la COVID-19, ya que creó mucha ansiedad y pánico en la sociedad. Tanto si eso pasó, así como pasó en Perú, pasó en todos los países, pasó también en nuestro ambiente, en Venezuela, donde había mucha desinformación de la enfermedad y aún lo sigue habiendo. Y hay mucha gente con pánico, con pensamientos suicidas, ya que piensan que contagiarse de coronavirus es directamente relacionado con la muerte. Y esto se debe a la gran falta de desinformación en la población. Debería haber mucha mayor información correcta y concreta y precisa hacia la población para poder obtener mejores resultados y que no exista estos estrés y estas ideas suicidas. Gracias. Mi nombre es Mireya Rivero y para la Cátedra de Psiquiatría Clínica les voy a estar hablando sobre el caso de ideación suicida, ansiedad, capital social y calidad de sueño en colombianos durante el primer mes de aislamiento físico por COVID-19 para la revista Psicogente del presente año. A finales del último mes del año 2019 surgió un brote de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, China, y a partir de ahí un nuevo coronavirus fue identificado como el agente causal y posteriormente la enfermedad fue denominada COVID-19, considerado un pariente del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, y del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, causado por un betacoronavirus llamado SARS-CoV-2, que afecta al tracto respiratorio inferior y se manifiesta como neumonía en humanos. Esta circunstancia se extendió por todo el mundo y el aislamiento físico es la estrategia fundamental para contener la velocidad de expansión de esta enfermedad y evitar que los sistemas de salud en países como Colombia colapsen. Las relaciones sociales son reconocidas como importantes determinantes sociales de la salud. Estudios demostraron que el aislamiento social se asocia con comportamientos de riesgo para la salud, como la dieta poco saludable, fumar, alta ingesta de alcohol, inactividad física y múltiples comportamientos de riesgo para la salud. Por otro lado, la ideación suicida es el tema tocado desde múltiples perspectivas de la salud mental hasta características de los adolescentes. Las evidencias empíricas constatadas día a día sugieren que los problemas diversos pueden conllevar al suicidio y para contrarrestarlo, en momentos de pandemia se debe identificar en la fase de ideación, es decir, en el pensamiento. Al mismo tiempo, la calidad del sueño es un indicador clave de la salud, de ajuste emocional y de desempeño en general en los individuos. La buena calidad del sueño mantiene una función inmune óptima para prevenir infecciones. Es así que el bienestar psicológico, como la ansiedad y el sueño, así como factores socioculturales, se ven afectados igualmente por factores sociales significativos.
Los investigadores señalan que a pesar de la conciencia pública, existen niveles de ansiedad que afectan la calidad de vida durante las epidemias, incluidos los periodos de cuarentena de la población. Por lo tanto, la educación sanitaria debe combinarse con el asesoramiento psicológico para personas vulnerables. Para este estudio se utilizaron diferentes escalas, como la escala de Ocacha de 1981, que mide el índice de ideación suicida y consta de 4 ítems. También se utilizó la escala de Some Self-Rating Anxiety Scale 15. Su versión en español. También se utilizó The Personal Social Capital Scale, basada en un marco conceptual de que el capital social es la parte de las conexiones de red de una persona que son confiables, recíprocas y ricas en recursos. Y la escala de Pittsburgh Sleep Quality Index, su versión en español. En este estudio participaron inicialmente 550 sujetos seleccionados por medio de muestreo por conveniencia. Se excluyeron 66 de ellos por no ser pertenecientes al país donde se realizó la investigación, y la muestra quedó conformada por 484 sujetos. Este estudio concluyó que las mujeres colombianas estudiadas durante el primer mes de la pandemia en general son las más propensas a sentir ansiedad e ideación suicida que colombianos con el aislamiento físico y un bajo capital social, sabiendo que estos pueden desencadenar problemas mayores a nivel del ajuste psicológico. Los jóvenes menores de 20 años siguen siendo un grupo poblacional con mayor riesgo a padecer psicopatologías profundas que pueden llegar a desencadenar suicidios. Es necesario diseñar programas con contención emocional y fortalecer los existentes, abriendo mecanismos de atención integral que incluyan el factor psicológico y social en la medida que se atiende la situación a nivel médico y epidemiológico. Exploración del riesgo de suicidio en estudiantes universitarios mexicanos durante el aislamiento social por COVID-19. Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, año 2020, volumen 9, número 18, de la página 54 a la 72. El aislamiento social involuntario por pandemia tiene consecuencias en todos los ámbitos sociales. El aislamiento social conlleva reacciones emocionales, comportamentales y psicológicas que pueden llevar al suicidio cuando las personas se sienten rebasadas y las expectativas sobre el futuro son catastróficas. Objetivo: describir los estresores, cambio de rol, reacciones emocionales y riesgo de suicidio ante el aislamiento social por COVID-19 en estudiantes universitarios. Material y método: estudio cualitativo, descriptivo, exploratorio y transversal, con un muestreo por conveniencia. Participaron 1.186 estudiantes universitarios, la media de edad fue de 20 y desviación estándar 3.5. Estado civil: 94,8% solteros y 3,8% reportaron estar en una relación, casados o concubinato. El 3,5% refirió que vive solo. 66,3% mujeres y 33,7% hombres. Instrumento: cuestionarios profeso para identificar variables sociodemográficas, emocionales, psicológicas, cambio de rol, consumo de alcohol y tabaco, prácticas de autocuidado para inferir para el riesgo de suicidio. Resultados: el 32,6% de los encuestados reportó que no tiene un plan de actividades que como mínimo incluya trabajo académico, trabajo en casa, esparciamiento, hora para dormir y despertar. Se identificó que el 3,5% y el 6,4% aumentó el consumo de tabaco y alcohol respectivamente. El 47,5% refirió que al estar nuevamente con sus familias no se sienten integrados, se sienten frustrados, estresados, aburridos y como si no estuvieran en casa. Las emociones y sentimientos más frecuentes son miedo, enojo, sensación de pérdida de control, tristeza, desorganización, sensación de encierro, aburrimiento, frustración y ansiedad. Esto puede desencadenar ideación y conductas suicidas. La pandemia actual del COVID-19 ha llevado a los gobiernos a implementar estrategias de salud pública como el distanciamiento social, aislamiento y cuarentena.
Estas estrategias, si bien están dando resultados para controlar el contagio, contribuyen también a desarrollar consecuencias económicas, políticas, sociales y de salud mental a corto plazo. El aislamiento social y la limitación de movilidad sin fecha de finalización aumentan la ansiedad y otras afecciones psicológicas por la incertidumbre. De esta manera, esta enfermedad no solo afecta a la salud física de los pacientes, sino que también afecta a la salud psicológica y el bienestar de la población no infectada. Dentro de estas afectaciones está la ideación y conductas suicidas, donde ya es conocido que en adolescentes y adultos jóvenes, donde la mortalidad por causas naturales es muy baja, el suicidio se convierte en una de las 3 principales causas de muerte, y estas tasas se ven aumentadas en situaciones de aislamiento. Aunque el factor de riesgo más importante del suicidio es la enfermedad psiquiátrica, también se pueden asociar el estado civil, donde separados, divorciados, viudos y solteros son los más afectados en este orden. La soledad, el estrés, la ansiedad, la tristeza, la preocupación, miedo, frustración y nerviosismo están afectando la calidad del sueño, agravando las afectaciones emocionales y los comportamientos desadaptativos que pueden desarrollar síntomas depresivos y a su vez incrementa el riesgo de suicidio. En condiciones normales, los estudiantes universitarios son una población vulnerable para diferentes afectaciones como el consumo de sustancias, estrés académico, depresión, ansiedad, aislamiento social, riesgo de suicidio y el suicidio. Ahora, el aislamiento social y el confinamiento llevó a los estudiantes a regresar a su lugar de origen, dejando las estructuras sociales, roles y vínculos establecidos, por lo que esto puede ser una fuente de estrés y otras afectaciones emocionales donde las principales reacciones son ansiedad, disminución del rendimiento académico, consumo de alcohol y drogas, alteración del sueño y cambio en los ámbitos alimenticios. Anudado a esto, la sobrecarga de tareas y trabajos escolares virtuales generaron un sinnúmero de estresores en los estudiantes, donde la frustración por no tener un equipo electrónico adecuado, acceso a internet ilimitado para permanecer en contacto con compañeros y profesores, falta de dominio de las plataformas virtuales que conllevaron a desarrollar ansiedad, estrés, tristeza y desesperanza, factores que pueden desarrollar pensamientos depresivos y o llevar a pensamientos suicidas, donde es importante recalcar que el lugar más recurrente para consumar la conducta suicida es el hogar. Casi la mitad de los encuestados refirió no sentirse integrados al estar nuevamente con sus familias, por lo cual la correcta adaptación al entorno es otro factor importante, además de la falta de control reflejada en aquellos estudiantes que no tienen un plan de actividades o no lo cumplen, se convierten en potenciadores para la frustración, la ansiedad, la ira y la impotencia, por lo que de no tomar las medidas necesarias ante el aislamiento social, pueden incrementarse considerablemente la incidencia del suicidio durante y posterior a este. Gracias. Buen día, mi nombre es José Daniel Ramos y le voy a presentar mi ficha que tiene por título Suicidio, el impacto del COVID en la salud mental. El autor es Camacho Erika y fue publicada en la revista de Medicina y Ética en el 2011, en su volumen 32, número 1. El suicidio es una problemática de salud pública en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan alrededor de 800.000 personas. En otras palabras, cada 40 segundos muere una persona en el mundo por esta causa. Esta tiene un origen multifactorial. Hay una combinación de elementos cognitivos y neurobiológicos asociados a situaciones de la vida estresantes y traumáticas. Factores como experiencias de trauma en la infancia o la adolescencia, disfunción familiar, comunicación familiar fracturada, violencia intrafamiliar, ya sea haberla vivido o ser testigo de ella, abuso psicológico, violencia física o sexual, acoso escolar, ausencia de un proyecto de vida, desesperanza, disminución del sentido de vida, vacío existencial y falta de una red de apoyo emocional son considerados elementos de riesgo para una conducta suicida. Los trastornos mentales primordialmente subyacentes a la conducta suicida son los trastornos depresivos, en particular el trastorno depresivo mayor. Además, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, incluyendo la ansiedad generalizada, la fobia social y el trastorno de pánico.
los trastornos por consumo de sustancias y trastornos de personalidad. Dichos trastornos se involucran con la conducta suicida, no solo por la sintomatología propia de cada trastorno o incluso por la comorbilidad que puede existir entre dos o más trastornos mentales y o de la personalidad, sino también por la dificultad asociada para tolerar efectivamente el estrés, la frustración y las situaciones adversas, así como implementar estrategias efectivas de habilidades sociales a la solución de problemas. Concretamente, los trastornos de ansiedad se han vinculado con un mayor riesgo de suicidio si se acompañan de un trastorno depresivo, pues parecen conformar un puente entre la ideación suicida y el intento de suicidio. La instauración del COVID-19 trajo consigo muchos desafíos que van más allá de la enfermedad misma. La pandemia ha traído grandes implicaciones, el sufrimiento de la pérdida de un ser querido, con las complicaciones que están asociadas a la elaboración de un duelo en esta situación, la crisis económica y el desempleo, las enfermedades mentales que han surgido y que se han exacerbado con el confinamiento en todos los grupos etarios. El COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud mental y específicamente en la muerte autoprovocada. Uno de los principales radica en la crisis económica y laboral que se encuentra actualmente. La crisis económica y laboral sin duda conlleva una alteración en el autoconcepto y la autoestima, estrés exacerbado, desestabilización y sentimientos de vergüenza, culpa, frustración y pérdida que están asociados con ideas sobre la muerte y gestos suicidas. El confinamiento, por otro lado, se vive de una diferente manera dependiendo de las variables que la acompañan, por ejemplo, la estabilidad laboral y económica, el tipo de vivienda con el que se cuente, el número de miembros de familia con los que se habita y las relaciones interpersonales que se tengan, así como la salud física y mental que se poseen en ese momento. El confinamiento incrementa el riesgo a tener problemas interpersonales, de presentar cambios en el estado de ánimo, de aumentar el consumo de alcohol y drogas y sustancias ilegales, de vivir o ser testigo de violencia intrafamiliar y abuso sexual, sobre todo hacia mujeres y niños. Otro elemento es el duelo. Es un elemento que ha cambiado por la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Elaborar un duelo en la actualidad, debido a las condiciones que nos encontramos, es mucho más complicado. En situaciones ordinarias ya es algo suficientemente doloroso y complejo, pero hacerlo durante la pandemia lo es aún más. La muerte de una persona cercana en tiempos de COVID-19 impide la realización de los ritos funerarios que permiten la asimilación de la pérdida del familiar. Es común que a los enfermos por este virus sientan temor e incertidumbre por no saber cómo evolucionarán, si morirán o qué consecuencias tengan, así como las complicaciones de la enfermedad. En conclusión, el suicidio es un problema de salud pública, como ya antes lo había mencionado, y además, que también fue mencionado, tiene múltiples factores que pueden causarlo. La pandemia del COVID-19 repercute en el suicidio, ya que crea escenarios en los que estos factores salen a luz y en caso de que estos estén presentes previamente, los exacerba. La incertidumbre que puede crear el no saber cuándo terminará la pandemia, el poder o no enfermarse gravemente, la posibilidad de perder o no a un ser querido, entre otros escenarios desafortunados probables, incrementa la ansiedad y desesperanza en estas personas. Sentimientos de impotencia, tristeza, pueden causar e incrementar la depresión y ansiedad de estos. La atención a personas debe centrarse en varios aspectos, desde la resolución de los problemas de salud mentales previos o ocasionados, educación sobre la salud mental, apoyo familiar,
restricción al uso de drogas como alcohol y estupefacientes y limitar el acceso a medios de suicidio. Es importante educar a la comunidad sobre la salud mental, eliminar los estigmas asociados al contagio de la enfermedad, fomentar hábitos saludables que fortalezcan física y mentalmente a la sociedad para que se encuentren más preparados para las adversidades de la vida. Muchas gracias.